Anabel Hernández nomás no entiende. Yo no sé qué va a pasar con esta mujer. Imagínense, apenas va, como dijera aquel, imagínense, apenas va empezando el año y ya provocó que su nombre se convirtiera otra vez tendencia en redes sociales por una columna que acaba de publicar en el medio alemán donde escribe Deutsche Welle. Y es que a los más adoctrinaditos, los de hueso corroído de la organización criminal que gobierna México, no les gusta que se señale toda la bola de porquerías que hay dentro de este cártel que malgobierna nuestro país. Fíjense lo que hizo enojar a los adoctrinaditos. 2022, dice Anabel Hernández, ¿el año en que AMLO cosechará los frutos de la discordia? Lo pregunta en su título. Dice: dentro del equipo más compacto del presidente de México, el 2022 se dibuja como un año de ruptura y una fuerte crisis, no solo dentro de su partido político Movimiento de Regeneración Nacional, alias la secta, sino también dentro de su equipo de gobierno. Esta crisis y ruptura dentro del gabinete y Morena, afirman personas muy cercanas al Merolico, se traducirá en un presidente menos fuerte, sin operadores políticos eficaces y con crisis que lo someterán a un desgaste. Pronostican que cada día se irá quedando solo porque su rebaño ha comenzado a descarriarse en la competencia por la sucesión presidencial que él mismo empujó de forma demasiado anticipada y por la forma autoritaria y poco democrática en que se manejan los hilos dentro de su cártel y de su gobierno. López recogerá los frutos de la discordia sembrada en sus primeros 3 años de gobierno. No solo la sociedad mexicana está hastiada de la inseguridad y violencia, sino que cada vez es más amplio el sector social que repudia la confrontación alentada por el presidente con críticas y ofensas a quienes lo cuestionen, contradigan o tan solo piensen diferente a él. Este hartazgo también permea dentro del gabinete y de la secta. El dedazo de López en 2021 a favor de Lady Rebsamen como su preferida para ser la candidata de su cártel para la elección presidencial de 2024 ha molestado a muchos dentro de su gabinete, partido y en su círculo más cercano. Y aunque la molestia estuvo muy contenida el año pasado, dentro de los morenistas afirman que en el 2022 no será igual. El enojo, aseguran, es porque Lady Rebsamen no tiene ningún mérito real para poder aspirar a la presidencia y en contraparte tiene un cúmulo de deficiencias que definen hasta ahora su trayectoria política. Está su pésima gestión como delegada de Tlalpan cuando se le derrumbó el colegio Rebsamen. De allí que nosotros, a partir de este suceso tan trágico y sobre todo de la cobardía de deslindarse de esta mujer, le empezamos a decir, pues como ustedes escuchan, Lady Rebsamen. Para nosotros ella siempre va a ser Claudia Rebsamen. Y no aceptó la responsabilidad y negligencia de su administración en la muerte de 19 niños y 7 adultos. El nombramiento y mantenimiento en el cargo del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, miembro del grupo corrupto de policías federales encabezado por Genarco García Luna y Luis Cárdenas Palomino, a quien le debe su buena relación con el empresario Ricardo Salinas y su familia, sino además es incapaz de atender los temas de seguridad pública de la Ciudad de México, sobre todo el nido del crimen en la delegación Tláhuac. ¿Qué decir del tema del derrumbe de la línea 12 del metro? ¿Sí, no? Ocurrida en 2021, de la poca transparencia con la que el gobierno de Rebsamen ha manejado el caso, la poca calidad política de ella y su equipo para dar la cara a la ciudadanía y atender a las víctimas. La titular del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, se negó a comparecer en el Congreso de la Ciudad de México después de la tragedia que costó la vida a 26 personas, contradiciendo el elemento más fundamental de la democracia, que es la rendición de cuentas. Rebsamen le cubrió las espaldas porque Serranía es muy cercana a López y a sus hijos. Los dos principales operadores políticos de López, que habían mostrado eficacia
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, no solo se sienten desilusionados con el dedazo del presidente, sino que se sienten traicionados. De acuerdo a la información que he obtenido en los últimos días, dice Anabel Hernández, Ebrard ya ha comenzado a hacer sus maletas para marcharse de la secta en el momento que le sea más conveniente, e incluso hay proyecciones para crear un nuevo cártel. En 2012, las encuestas internas del PRD lo favorecían para ser el candidato presidencial de la llamada izquierda, pero se hizo a un lado para que López fuera el candidato. Había el compromiso entre los dos de que para el 2024 él sería el elegido para contender por la presidencia, pero parece que ahora para López, Ebrard es demasiado independiente, y aunque tiene puntos negativos en su trayectoria política, no es la razón por la que no está en la gracia del mandatario. Se asegura que López prefiere a Rebsamen no por ser mujer, ni porque quiera llevar a la silla presidencial a la primer fémina en la historia de México. La verdadera razón es porque es su incondicional y fiel al patriarcado que AMLO espera extender más allá de su sexenio. Monreal, quien también tiene en su historial zonas negras, había sido leal y útil a la transformación de Cuarta. Había sido un eficaz negociador con la oposición y esperaba que al menos realmente hubiera una competencia por la silla presidencial. Una cosa es que acabara la época del tapado, como se conocía, a la tradición de mantener oculto hasta el último momento al preferido del presidente en turno para sucederlo, y otra cosa es el dedazo impudoroso de López. El presidente ha menospreciado la influencia que tienen Ebrard y Monreal en el manejo de los hilos reales dentro del Congreso y equipo de gobierno, y pagará un precio por su falta de equidad para con ellos en el juego de la sucesión presidencial. Ninguno de los dos necesita hacer algo específico contra el presidente. Con dejar de hacer y dejar pasar es suficiente, y eso tendrá costos para el mandatario. En el 2022 se añadirá la crisis creada dentro de la organización delictiva de la secta por la también forma poco democrática en la que han elegido a sus candidatos para contender en las elecciones a gobernador que se llevarán a cabo este año en 6 entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La fórmula del partido para nominar a sus candidatos por encuestas, indican desde adentro, es controvertida, porque se sabe que dicho procedimiento está viciado de fondo, ya que no hay transparencia ni hay garantía de que no haya manipulación de grupos de intereses, incluyendo el crimen organizado. Eso perjudica principalmente a la ciudadanía, porque el criterio no es buscar a las personas más capacitadas ni honestas, como ya ocurrió en algunos estados de la República en las elecciones del 2021. Ya en Oaxaca, la influyente senadora de Morena, Susana Harp, levantó la voz para inconformarse por la forma en que fue designado el candidato del partido a esa gubernatura, Salomón Jara Cruz. Harp es hija del magnate Alfredo Harp Elú, considerado uno de los hombres más ricos de México, y tiene un fuerte arraigo e influencia en Oaxaca y el país. Igual pasó en Tamaulipas. La exalcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz Domínguez, también se inconformó porque el partido del Merolico designó a Américo Villarreal Anaya, escuchen bien esto, hijo del exgobernador priista Américo Villarreal Guerra, en 1987 a 1993. Durante su gobierno, por cierto, el cártel del Golfo, comandado entonces por Juan García Ábrego, llegó al clímax de su poder e impunidad. No tener procesos de elección claros y transparentes dentro de la secta no solo provoca que el cártel no ofrezca a los ciudadanos candidatos de calidad real, sino que abre la puerta a que sean otros poderes como el económico o el criminal quienes influyan en la designación de aspirantes, o que sean nominados candidatos con claros vínculos con el crimen organizado, como ya ocurrió en 2018 y en 2021. Está la crisis intestina, dice Anabel Hernández, en el cártel de López, que se afirma que desde hace semanas el líder nacional
el ojos de Pancha Mario Delgado, quien pertenece al equipo de Ebrard, es ignorado dentro del partido. Es como si no existiera. Quien está intentando, apoyado por AMLO, tomar las riendas de la organización política, afirman que es Gabriel García Hernández, quien fue el coordinador general para la entrega de recursos públicos a la población a través de los programas sociales. Esa operación podría comenzar a generar suspicacias de si García Hernández podría dar una utilidad desviada a toda la información con la que cuenta de los padrones de personas que han recibido recursos, quienes serían los votantes más fáciles de persuadir de seguir con la organización delictiva de la secta. Aunada a la fragmentación de su cártel, López comienza el 2022 con la fragmentación de su gabinete, no solo porque varios de sus integrantes ahora piensan más en su futuro después del 2024 que en el presente, y porque algunos tienen sus simpatías con aspirantes presidenciales distintos al de López, sino porque en muchos mengua la confianza en la forma del gobierno de López. Me indican fuentes cercanas al propio Merolico que dentro de las diversas secretarías de Estado fue un signo muy alarmante que de último momento, de manera secreta y sin dar una explicación, López retirara en 2021 el nombre de Arturo Herrera como su propuesta para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México, la institución gubernamental financiera más importante del país desde donde se determina la política monetaria. Herrera había sido un eficaz secretario de Hacienda de julio de 2019 a junio de 2021. Dejó el cargo para atender la petición de López de que se fuera al Banco de México. Una vez que fue nominado, debía ser ratificado por el Senado en el mes de diciembre, pero en el ínter, dentro del gabinete, se afirma que López habría solicitado a Herrera manejos poco ortodoxos en Banjico y este le habría dicho que no podía atender su petición. Su negativa le costó la nominación y en su lugar López propuso a Victoria Rodríguez Ceja, quien fue ratificada ya por el Senado. Queremos que participen más mujeres, dijo el Merolico públicamente como excusa. Pero me explican, dice Anabel Hernández, que como en el caso de Lady Rebsamen, el género no es lo importante, sino la lealtad incondicional. A las personas pensantes e independientes del gabinete y áreas importantes del gobierno, esto no solo no gusta, sino comienza a hartarles. De acuerdo a las personas consultadas, quienes tienen el pulso directo de lo que ocurre en Palacio Nacional, aseguran que una de las primeras manifestaciones de las fracturas internas en el gobierno de López y de la secta es la crisis actual entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el INE por la consulta popular de revocación de mandato que debería llevarse a cabo en abril próximo. De manera antinatural, López ha sido el principal precursor de esa consulta por terquedad y vanidad. Evidentemente no quiere que le revoquen el mandato, sino que quiere avasallar, mostrando su popularidad con dos fines principales: poder seguir manipulando a sus fieles y como arma y argumento para seguir imponiéndose ante quienes lo cuestionan dentro y fuera de su propio partido, gobierno, incluyendo instituciones autónomas, instituciones internacionales, partidos políticos de oposición, académicos y periodistas. La consulta popular le servirá solo a él, no al gobierno, no a su partido, no a la democracia, no a los ciudadanos. El espejo en el que el mandatario narcisista quiere mirarse para confirmarse como el más popular va a tener un costo de más de 3,000 millones de pesos. López dio por hecho de que, como era su deseo, los integrantes de su cártel y aliados en la Cámara de Diputados iban a complacerlo incondicionalmente, pero por la propia división y desgaste en la secta y en el gabinete ignoraron su costoso capricho, y es principalmente por eso que los propios morenistas en la Cámara de Diputados, en vez de aprobar los 24,649 millones de pesos para el INE en 2022, solicitados en el proyecto de presupuesto de egresos en el cual ya estaban incluidos los gastos para la consulta, solo le aprobaron poco más de 19,000 millones de pesos. Qué interesante esto, ¿eh? Al diputado de la secta a quien le dieron el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
se le responsabiliza de la falta de operación política a favor del deseo del mandatario, mas no por inexperiencia que por autonomía. El INE propuso suspender la consulta de revocación de mandato hasta que no le asignaran el presupuesto necesario para cumplir con todas las especificaciones legales. Y como López piensa que ceder ante lo racional lo debilita, quiere obligar al INE a hacer la consulta aún sin dinero. La crisis generada es real y muy grave. Para enmendar su incapacidad política antes de que finalizara el 2021, Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal contra los consejeros del INE. La Suprema Corte de Justicia ordenó al instituto hacer la consulta con o sin presupuesto, y un día antes de que finalizara el año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al gobierno del Merolico dar los recursos económicos al INE para hacer la consulta. Es decir, la situación regresó al punto de partida. ¿AMLO dará o no dará el dinero para hacer la consulta? Es la primera crisis del 2022, año en que se avisora a un presidente cosechando los frutos de la discordia que él mismo ha sembrado. Híjole, pues con razón no la quieren los adoctrinados, porque dice cosas que lastiman sus muy frágiles sensibilidades. Tienen la piel bien suavecita y se enojan. Buena columna. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.